Primeramente, muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto de narrativa oral de Latinos en Ohio. ¿Podemos empezar con tu nombre completo, por favor? Sí, mi nombre completo es Katy Alfaro y también te agradezco muchísimo, Elena, por la invitación a grabar esta sesión. ¿Dónde naciste y creciste tú? Yo soy de Perú, de Lima, y crecí, en Lima hasta que, terminé toda la universidad y todo hasta que ya vinimos para acá. Uh-huh. Háblame de tu niñez en Lima, en Perú. La niñez en Perú fue muy linda porque estuvimos, yo crecí, mi papá es ingeniero de minas y vivimos viajando por muchas ciudades en Perú y por su trabajo. Y al final, nos quedamos en Lima ya para entrar a la secundaria y la universidad y todo esto. Así que viajamos muchísimo, conociendo diferentes ciudades y aprendiendo diferentes cosas. Entonces fue muy bonito, fue muy diverso. Uh-huh. ¿Tienes hermanos y hermanas? Tengo una hermana. Mi hermana está en Lima. Uh-huh. Es menor que yo y es una artista excelente. Sí, ¿qué tipo de arte hace? Hace diseños de joyas, uh-huh. Diseño de ropa, uh-huh. Hace diseño de juguetes para niños. Muy bien. Muy creativa, sí. Okay. Entonces tú eres la mayor. Sí. Háblame de las cosas que hacían juntas ustedes dos cuando estaban chicas o durante los años de escuela. Cuando estábamos chicas, yo creo que pasábamos mucho tiempo jugando las dos, porque como viajábamos mucho, cambiábamos de colegio bastante, entonces nos acostumbramos a estar juntas y, jugar, inventarnos nuestros propios juegos, y jugábamos mucho en el carro, ¿no? Como viajábamos, y los viajes de las ciudades de las minas hacia Lima eran un poco largos. Me acuerdo jugando muchísimo con ella en la parte trasera del carro. Pero siempre hemos sido muy cercanas, por lo mismo que solo nos llevamos un año de diferencia. Uh-huh. Entonces, hemos jugado muchísimo, hemos sido un poco diferentes en el tema de que mi hermana es mucho más aventurera que yo. Yo soy la más tranquila, la más pausada, y ella es mucho más aventurera, pero creo que eso nos ayudaba mucho para poder compensarnos, ¿no? Entonces, ponía el balance de cosas, ¿no? Así que nos ayudábamos de alguna manera, ¿no? Ella a aventurarme un poco más y yo de repente a mantenerla en tierra. ¿Cuáles eran algunas actividades que tú recuerdas o lugares preferidos durante este tiempo? ¿Había tal vez una tradición que hacías con tu familia todos los años? ¿Visitaban algún lugar o hacían cierta actividad? Y esto puede ser como tal vez entre tú y tu hermana o como familia. Bueno, siempre nos gustaba viajar, nos gustaba regresar en realidad una tradición así muy específica cada año, de repente no tuvimos. Había en la época que estuvimos nosotros creciendo en Perú, hubo una transición entre la época del terrorismo y cosas así. Entonces como que eso se tenía que, no era algo que se planeaba siempre, porque era la parte de la seguridad. Pero nos gustaba ir a visitar a los abuelos que vivían, mis abuelos paternos vivían en Andahuaylas, Apurímac, y mis abuelos maternos y los paternos vivían en Ayacucho. Entonces cada vez que podíamos, viajábamos, y para nosotros era
muy lindo porque cada ciudad tenía un aire especial, ¿no? Un ambiente especial y costumbres especiales también, que nos gustaba muchísimo para estar en el día con mis abuelos, con algunos primos que vivían ahí también, y, y bueno, costumbres en sí de poder ver que no se podían ver en Lima. Claro, claro. ¿A qué se dedicaban o se dedican tus padres? Dices que tu papá era ingeniero, ¿no? Mi papá es ingeniero, mi mamá es asistente social y mi mamá, bueno, trabajó muchísimo también en compañías mineras y luego trabajó en colegios ya cuando estuvo en Lima. Y bueno, mi papá al final se independizó y formó su propio negocio de hacer seguridad para las empresas mineras, entonces le fue muy bien. ¿Qué memorias tienes de actividades que hacías con tus padres o con tu mamá o específicamente o con tu papá solamente? ¿Hay algo que tú recuerdas de niña que hacían juntas? Mira, qué linda tus preguntas. La verdad es que a veces todas esas preguntas de cosas que hacemos de niños como que las tenemos guardadas dentro de uno y a veces no pensamos mucho en eso cuando en realidad de repente deberíamos siempre ir y pensar las cosas que bonitas y las cosas que nos mantenían en ese momento, porque obviamente cuando uno es niño, las cosas se ven diferentes, ¿no? Se ven de alguna manera diferente. Estoy tratando de recordar que hacía cosas con mis papás, con mi mamá o mi hermana, cuando éramos niños. Yo creo que mi papá era mucho de incentivarnos a amar la cultura. Y entonces siempre trataba de, en el tiempo que tenía libre o en el momento que podía, de hacernos escuchar canciones o música tradicional, música folclórica, o llevarnos a algún show o cosas así. Con mi mamá era más de conversar, ¿no? Eran conversaciones larguísimas y mi mamá le encantaba tomar café después del almuerzo. Entonces, esas conversaciones después del almuerzo eran muy bonitas y sobre todo cuando uno tenía los tíos o los abuelos estaban en ese ambiente, uno podía pasarse horas conversando. Entonces, creo que con ella era mucho más la comunicación abierta. El café ayudaba muchísimo a eso, ¿no? Y nos sentábamos a conversar. Siempre así bonito. Y mi papá, como digo, siempre muy enfocado en ayudarnos a entender la cultura y la música y que de repente cuando uno era más niño o adolescente, decíamos, ay no, yo no quiero, no, yo estoy así, yo quiero aprender otras cosas, ¿no? Pero ya después uno se va dando cuenta y se va valorando. ¿Cuándo llegaste? ¿En qué año llegaste a Ohio? ¿Y por qué decidiste venir aquí? Ohio, nosotros llegamos a Estados Unidos hace 16 años, pero llegamos a West Virginia. Okay. Llegamos porque yo había obtenido una beca para estudiar en Marshall University para hacer mi maestría. Y la intención era simplemente venir por terminar el estudio y regresar. Y en esa época, bueno, yo también estaba entre que me casaba o no me casaba, y bueno, al final decidí casarme justo antes de venir para acá. Y la intención era simplemente terminar la maestría y regresar rápido.
en esa época también estaba trabajando con mi papá, como te había comentado, se había independizado y estaba trabajando en su propia empresa. Y nos iba muy bien, estábamos muy bien. Entonces yo solamente quería terminar la maestría, que me ayudaba muchísimo, y regresar. Mi esposo también obtuvo una beca, y entonces vinimos los dos a estudiar, pero el destino tenía planeado cosas diferentes para nosotros. Así que siempre estuvimos con la idea de regresamos, terminamos, regresamos, pero las cosas iban cambiando y al final, bueno, hemos dejado que la vida nos lleve a donde nos tenga que llevar. Claro. Y entonces, ¿en qué época se vinieron a Ohio? De Virginia, de West Virginia, ¿se vinieron aquí a Ohio? Sí, de West Virginia vinimos para acá, y cómo terminamos aquí fue porque yo terminé la maestría y en ese momento mi esposo todavía le faltaban algunos cursos, y entonces mientras él terminaba, mi idea era buscar, me interesaba mucho aprender cómo era la vida laboral aquí. Entonces empecé a averiguar, mandar el currículum y cosas así para averiguar. En realidad, muchas personas dijeron, más o menos demora como 6 meses conseguir trabajo. En mis planes, 6 meses, yo ya estaba en Perú, ¿no? Pero dijimos, bueno, mientras terminan las clases, son 3 meses más, y de repente, bueno, vamos a ver cómo es. Pero en mis planes, no, en 6 meses yo ya estoy regresando a Perú. Y no fue así, porque a los pocos días de haber mandado el currículum, y me llegaron un montón de invitaciones para entrevistas, viajé por todos lados en Estados Unidos, y al final me gustó mucho que estaba en Cleveland, porque pensaba que era lo más cerca a West Virginia, ¿no? Y como yo ya había hecho amigos en West Virginia, ya no quería alejarme otra vez, ya estaba lejos de mi casa, no quería alejarme de mi familia. Y bueno, dijimos, no, West Virginia está bien. Así que empecé en una empresa muy grande de consultoría de ingeniería, y 3 meses, ¿no? Dije, empezamos con la visa de estudiantes, obviamente, y de ahí con la visa de trabajo. Y eso te la dan por 3 años. Entonces dijimos, 3 años, nos regresamos, está bien, vamos a ver qué es. Y me gusta que dices que siempre con la idea de regresar, ¿verdad? Siempre, nosotros estuvimos creo que como por 6 años en esa situación, ¿no? ¿Y tu esposo, después de graduarse, también pudo conseguir trabajo en Cleveland contigo? Sí, vino, me ayudó. Al principio fue un poquito, le costó trabajo de repente conseguirlo, pero lo logró, y también, eso era una de las cosas, si él no conseguía el trabajo y yo era la única que trabajaba, para nosotros no iba, para nosotros no era una necesidad quedarnos, ¿no? Entonces, sí, obviamente él había terminado la maestría y podría regresar y conseguirse un excelente trabajo en Perú. Y bueno, eso era lo que más o menos estábamos pensando. Pero igual, apenas hablamos eso, quedamos en que sí, si no, en 2 meses no consigues, bueno, avanzamos y ya nos regresamos. A los 2 meses, 3 meses consigue el trabajo, y bueno, ya las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, así. ¿Cuáles son tus primeras memorias y tus primeras impresiones de Cleveland? Las primeras memorias de Cleveland, bueno, viniendo de West Virginia, estaba wow, ciudad, ¿no? Pero era gracioso porque como yo venía de Lima era es una ciudad muy grande. Bueno, obviamente me gustaba mucho porque se parecía a la vida de ciudad de Lima.
Y me gustó mucho, me gustó mucho, hasta que llegó el invierno. Sí. En invierno para mí fue los primeros días de octubre. Estaba totalmente arropada con casacas, con todo lo que podía llevar. Y me acuerdo en ese entonces mi jefe me preguntaba y me decía, ¿tienes frío? Y él decía, sí. Y me decía, pero todavía no es invierno, porque yo estaba con casaca de pluma, con todo lo que podía haberme abrigado. Ah, y en ese momento pensé bueno, que el frío era terrible. Ya me lo habían advertido en West Virginia y me dijeron que en Cleveland hacía mucho más frío que en West Virginia y que esté preparada y que va a nevar y todo. Entonces para mí octubre era, no lo puedo creer, realmente hace mucho frío. Mi jefe se empezó a reír y me dijo, bueno, espérate que llegue el invierno, esto no es invierno. Y yo estaba, ¿de verdad puede hacer más frío que esto? Y, oh sí, se reía muchísimo, así que el primer invierno fue metida en la casa mirando de la ventana para afuera, ¿no? O sea, no, era como, creo que a todos los que vivimos por esta zona nos pasa, ¿no? Esa, la primera impresión, ¿no? Del primer invierno siempre, claro. Sí. Háblame de los trabajos que has tenido aquí en Ohio. ¿Sigues con la misma compañía con la que te trajo acá o has tenido diferentes roles? No, he tenido diferentes roles en la empresa, en la consultora de ingeniería. Eh, el nombre de la empresa URS Corporation y ya cambió el nombre ahora a ICOM, pero yo trabajé ahí como por, I think it was como 4 años más o menos, 4 o 5 años, y luego me fui a una empresa, a Lincoln Electric, que es una empresa de soldadura, de equipos de robótica y soldadura, y ahí estuve trabajando por 8 años, y recién el año pasado, hace un año, un poquito más de un año, conseguí otro trabajo. Me llamaron de Rockwell Automation, y ahora es donde ahora estoy. Y todos los trabajos han sido experiencias muy bonitas. Y bueno, obviamente creciendo en mi carrera y haciendo lo que me gustaba y la maestría. Y también en Lima yo estudié ingeniería industrial. Y creo que eso me ayudó muchísimo en terminar en estos ambientes. Todos eran basados en ingeniería, de ciencia. Todos son experiencias interesantes, en manufactura, robótica, que antes no había tenido la experiencia no había trabajado en esos campos. Claro, claro. ¿Y la maestría tuya es en ingeniería? No, mi maestría era en Safety Management. Okay. Y me gustaba hacer porque creo que una de tus preguntas fue qué hacía con mi papá. Y la verdad es que no me ponía a pensar en ese momento, pero ¿qué hacía con mi papá? Con mi papá trabajábamos. Mi papá era la persona que en esa época, ahora ya cambió mucho, pero en esa época era vacaciones. No, vacaciones no, uno tiene que trabajar. Entonces él trabajaba bastante, y cuando tenía cuando todavía la tiene la empresa, él se dedicaba muchísimo, daba 110% a su trabajo, y yo trabajaba con él. Entonces trabajamos muchísimo juntos, y así fue como me metí en el mundo de la salud ocupacional, seguridad, medio ambiente, y terminé en ese mundo. Y fue por eso es que yo escogí la maestría. En esa época en Perú no había tantas maestrías disponibles en el Perú en ese campo.
Ujú. Teníamos que ir de todas maneras a Estados Unidos o a España. Y, y bueno, de la suerte tuve la oportunidad de trabajar con la Academia Nacional de Minería en Estados Unidos y ellos me contactaron con el director de ciencia de Marshall University Ujú. y así fue como obtuve la beca. Obtuve una beca para estudiar y, y justo era en salud ocupacional, en Ujú. seguridad, en medio ambiente, seguridad. Y me pareció perfecto para poder terminar, pero con eso respondo a tu pregunta también que hacía con mi papá. Trabajábamos mucho y éramos como el dúo dinámico haciendo proyectos Ujú. y, y, y trabajando, desarrollando muchos proyectos en Lima. ¿Fue difícil la transición para ti y tal vez también para tu esposo estudiar en una universidad en Estados Unidos con otro idioma y todo esto? Sí, definitivamente. Imagínate, nosotros hablábamos inglés en Perú, pero bueno, uno cuando habla inglés en Perú piensas de que estás hablando bien y no. Y teníamos para aplicar a la maestría, teníamos que pasar todos los exámenes, ¿no? Que se necesitaban y todos los fuimos bien y bueno, no fue. Pero una vez que llegamos a West Virginia fue un cambio total, porque West Virginia de por sí, en Huntington, West Virginia, es una ciudad muy pequeñita que solamente es para la universidad prácticamente. Ya de por sí nos cambió totalmente nuestra vista. El otro es, en mi facultad no habían estudiantes internacionales y yo fui la primera estudiante internacional, encima latina, ¿no? Y que estaba ahí. Para mí, el primer mes yo casi lloraba porque en West Virginia tiene un acento especial y yo no entendía el acento. O sea, en mi oído no estaba preparado. Mi esposo fue a la información y sistemas, entonces esa facultad tenía mucho más estudiantes internacionales y para él no tenía mucho contacto directo con el acento local, con estudiantes internacionales. Él me miraba y me decía, no entiendo, no, todo está bien. Y definitivamente la primera semana fue muy difícil, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando y yo me fui acostumbrando al acento, hasta que te cuento una anécdota que nos pasó. Al mes salimos a comer y eh, eh, la señorita que nos atiende nos empieza a hablar. Era la primera vez que mi esposo salía, o sea, en la ciudad, ¿no? Y él estaba, ¿qué? ¿Qué? Y no entendía nada y yo le explicaba qué era, ¿no? Y ella recién se dio cuenta que el acento era difícil de entenderlo, ¿no? El acento de West Virginia era muy difícil de entenderlo y las palabras que usaban y todo era difícil. Sí, nos chocó y también algo que cambió fue que los dos en Perú, nosotros éramos profesionales, trabajábamos, nos iba muy bien y como te digo, yo trabajaba con mi papá, en esa época eh, me estaba yendo muy bien, ¿no? Y luego llegar acá a Estados Unidos, estábamos con una beca, habíamos conseguido el Graduate Assistant y trabajamos, pero nada más. Y decidimos venir así con lo que teníamos y nada más, ¿no? El cambio fue diferente porque vivir con el presupuesto ajustado que uno tiene como estudiante era totalmente diferente. Entonces, que alquilas, cómo te movilizas, no carro, no otra cosa que en Lima manejábamos y todo, y acá no, carro es un poco difícil, pero tuvimos la suerte de conocer personas buenísimas que nos ayudaron muchísimo en todo en ese momento. Qué bien, qué bien.
¿Cuál hasta ahora, Kat, cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de esta transición de tu vida como inmigrante aquí en Estados Unidos o tal vez en Ohio específicamente? Um, ¿Puedes pensar en algún momento de muy difícil? I mean, obviamente la transición del lenguaje y todo eso siempre es difícil, el clima, pero hay algunos otros momentos que tú piensas, este momento fue particularmente difícil. Creo que los momentos difíciles son cuando eso es un poco difícil porque los momentos difíciles son cuando algún familiar fallece. Claro, y estar tan lejos. Claro. Kat, ahorita estamos en el verano del 2020. Estamos en medio de una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar. Y ha habido cambios, ¿no? Ha habido cambios para todos a nivel mundial. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo recibiste información sobre la pandemia y cuáles fueron tus primeros pensamientos sobre esto? La pandemia, esto es una locura, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo estoy trabajando como gerente de seguridad y medio ambiente para Rockwell. Y obviamente ya estábamos escuchando las cosas como iban cambiando ya desde febrero, que digamos. Un poquito antes veíamos cómo las cosas iban cambiando, incluso, pero creo que siempre todos teníamos la esperanza de que no iba a afectar a Estados Unidos y que de repente quedaba como alguna de las otras cosas que siempre ha habido algún tipo de virus o alguna situación, cada cierto tiempo, cada 2 años prácticamente hay algo. Pero Estados Unidos no se ve tan afectado, ¿no? Entonces incluso yo tenía planificado viajar a Perú. Me acuerdo el 17 de marzo, porque el 18 era cumpleaños de mi papá. Y 17 de marzo tenía pasajes comprados, todo, pero cada mes veía o cada semana, cada día veía que las cosas iban cambiando. Y bueno, ya veía que la situación no iba a ser fácil. Así que cancelé los vuelos. Pero en realidad no hubiera sido necesario porque al día siguiente cerraron el aeropuerto de Perú, ¿no? Y no se podía ni entrar, así que bueno. Pero se tomó corporativamente también en la empresa, ya se empezaron a planificar, teníamos que planificar cómo íbamos a enfrentar la pandemia, porque en la planta que estoy, nosotros producimos equipos electrónicos para diferentes industrias, incluidas healthcare. Y realmente, bueno, no había, la situación más difícil era de que no podíamos cerrar. La mayoría de plantas, la mayoría de personas se preparaban para cerrar y todos ir en la cuarentena, ¿no? En nuestro caso fue difícil porque nosotros nos teníamos que preparar para enviar la mayor cantidad de personas que se pueda a trabajar a su casa. Y los trabajadores de manufacturas que sigan trabajando, pero ¿qué hacíamos para mantenerlos sanos y, bueno, para evitar que haya un contagio dentro del trabajo? Así que se trabajaron horas y días sin contar para poder planificar cosas que nadie tenía realmente una idea de cómo podíamos hacer esto. Nadie había experimentado algo así. Entonces trabajaron horas y días. La verdad es que no sabía que tenía tantas horas en el día yo, porque
trabajábamos demasiado, pero teníamos un equipo maravilloso, incluido el gerente de planta, gerentes regionales de seguridad, el equipo de gerencia de la misma planta, todos pusieron su esfuerzo, su granito de arena para continuar las operaciones. Así que, bueno, fue un poco difícil, ¿no? En una semana se tuvieron que hacer muchísimos cambios contra el tiempo, pero se lograron hacer los cambios y, bueno, felizmente hemos tenido, creo que, resultados muy buenos. ¿Quiénes en tu familia han sido más afectados por estos cambios, por la pandemia que estamos viviendo? En mi familia, bueno, yo creo que todos hemos sido afectados de alguna u otra manera y nos ha cambiado la vida totalmente, ¿no? Creo que por un lado yo tenía que seguir responsable por la planta, pero tenía la tranquilidad que mi esposo y mi hijo estaban en la casa y, bueno, mi esposo trabajando desde la casa y todo. Creo que los niños son afectados porque cambian totalmente su manera de interactuar con otros niños. Y creo que eso es un poco difícil. Y de repente no lo sienten tanto, pero a mí sí me costaba ver el cambio. Y bueno, obviamente mi esposo también aprendió a acomodarse, a trabajar desde la casa, ayudar con el colegio, en línea, cocinar, todo alivio, porque como yo estaba trabajando horas incontables, ¿no? Él se hacía cargo prácticamente de todo. Y cambió, fue difícil también al principio, pero bueno, ahora ya maneja muy bien sus tiempos, al minuto, todo está súper organizado. Y en Lima, yo creo que les afectó mucho a mis papás porque ellos siempre les ha gustado salir a bailar, a tomar el café, al cine y todo. Y ahora no pueden salir a ningún lado y creo que eso definitivamente de alguna manera u otra te afecta. Han encontrado maneras de entretenerse, pero cambió pues totalmente su vida, ¿no? Claro, claro. ¿En qué, claro, como eres una profesional y tu compañía estaba tan al tanto, ¿no? de estos cambios que iban a posiblemente ocurrir y hacer algo al respecto, y el rol que tienes tú en la compañía requería, ¿no? Que tú estuvieras como pendiente y al tanto de todos estos cambios. Pero ¿piensas tú también que el gobierno ha manejado esta situación de una forma adecuada para la comunidad latina o los inmigrantes en general? Y hablo específicamente del estado de Ohio. ¿Cómo piensas que ha sido esto, que la información sobre el COVID-19 o los cambios o las cosas que tenemos que hacer para protegernos ha sido transmitida a nuestra comunidad latina o la comunidad inmigrante en Cleveland o en Ohio? Bueno, yo creo que en general ha habido mucho, hay todavía mucho manejo de terror en temas de los noticieros, la televisión, pero no hay información que nos pueda ayudar a tomar una mejor decisión o poder enfrentar esto de alguna manera mejor, ¿no? De poderlo hacerlo mejor. Y creo que en general creo que eso ha afectado mucho a todos en toda la población. Yo creo que
para mí, por ejemplo, creo que lo más difícil, lo que yo he personalmente podido vivir en mi trabajo, no tenemos no tenemos mucha diversidad en tema de personas que trabajan en la fábrica de todo tipo de nacionalidades, pero no, la mayoría no son latinos, de repente como en otros lugares, pero hay mucha diversidad. Pero también tenemos mucha población afroamericana y a veces comparo yo la población afroamericana, las dificultades que tienen ellos con las dificultades que tenemos los latinos. Claro. Lo que yo podía observar era que era muy difícil para ellos tener acceso a servicios médicos, ¿no? Creo que eso fue la parte más difícil de mi trabajo, de poder ver. No tenían médicos, no tenían primary doctors, y no sabían a dónde ir, no sabían a dónde poderse evaluar o hacer un tratamiento. Y creo que por eso también trabajaba mucho más horas de lo necesario, porque la verdad a mí me daba muchísima pena. Entonces trataba de ayudarlos, que mira, puedes ir a este lugar, hay un servicio comunitario aquí o allá, que tal vez no era mi función, pero no me daba muchísima pena que pudieran hacer. Entonces no tenían acceso a tratamientos médicos o doctores en realidad que les pudieran dar una mejor orientación. Y bueno, tenían que pasarlos por su propia cuenta y solos, y creo que eso podría manejar, de haber tenido mayor orientación, probablemente los contagios se hubieran minimizado a nivel Ohio, digamos, ¿no? Creo que eso fue lo más difícil, que no tenían acceso, era muy difícil. Y otra cosa que fue difícil era ver muchas personas trabajan para pagar cada 2 semanas tiene exactamente qué es lo que tienen que pagar, ¿no? Y al estar en cuarentena o tener síntomas, primero no tenían acceso a los médicos, y segundo, no tenían ahorros, ¿no? No tenían ingreso para poder pagar, y muchas personas estaban enfrentando casos de pagos a la renta de sus casas y cosas así. Creo que eso fue lo más difícil de ver en la cuarentena, cómo salieron esos pequeños, no pequeños, pero problemas que creo que muchos sí, siempre han estado ahí, pero de repente no le prestábamos atención. Y ahora, obviamente, Rockwell tenía tiene una política para poder ayudar a las personas que están en cuarentena y todo, pero a veces no puede cubrir todos los gastos. Claro. Necesitaban los trabajos, tenían otras cosas, ¿no? Muchas personas, en algunos casos, el papá y la mamá, muchos casos, el papá y la mamá trabajan, ¿no? Pero si los dos están en cuarentena, el 100% de sus ingresos están limitados, ¿no? Entonces creo que eso era lo más difícil. No tienen información por ejemplo, gente que podía aplicar a unemployment, y no sabían cómo, no sabían si iban a calificar o no. Y bueno, era un poco la falta de información que tenían, ¿no? Dices que tienes un hijo. ¿Solo tienes un hijo? Sí. Sí, uno. Ok. Y obviamente español es tu primera lengua, como la de tu esposo, y estamos haciendo esta entrevista en español. Háblame acerca de cómo tratas de pasar o mantener el español en tu familia. Bueno, nosotros hablamos el español en la casa siempre, aunque
yo creo que últimamente mi hijo, bueno, eso fue lo más curioso, creo que algo que aprendí en la cuarentena, antes de la cuarentena, nosotros, mi hijo, yo veía que practicaba mucho más el español, pero creo que con la cuarentena y de repente, no sé, pude observar que mi hijo hablaba menos español y yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si estabas con tu papá más, bueno, pero mi esposo también está trabajando, ¿no? Y me llamó la atención que veía que respondía más me escuchaba, pero me respondía en inglés. Y, y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me estás hablando en español? Y bueno, así que hemos puesto una regla que los fines de semana todos vamos a hablar español. Así que bueno, tratamos de ver muchos programas de español, tratamos de ver videos, comedias o videos que sean de Perú, o sea que de todas maneras estamos conectados a un poquito a la realidad peruana de repente y seguir practicando el español con él. Sí lo puse en clases de español, ahora en el Summer Camp, lo puse en clases de español para que siguiera practicando un poco, pero encontrar una buena persona que fue en línea, ¿no? En línea, pero igual que pudiera practicar un poco el español. Sí. Vives en Cleveland y te quería preguntar de qué forma estás involucrada con la comunidad latina. Por lo mismo, en algún momento yo trataba de involucrarme en la comunidad latina participando en las actividades de las iglesias. Habían dos iglesias con grupos grandes, de grupos peruanos grandes, entonces trataba de involucrarme con ellos. Pero por lo mismo que trabajo y las horas son largas, no me dio la oportunidad de poder involucrarme directamente con la comunidad en sí. Pero lo que yo siempre he hecho es en las empresas que he trabajado, he sido parte de de los grupos de diversidad, de los grupos de latinos y trabajando con ellos. Y lo que hago es tratar de cambiar digamos, la mentalidad de, por ejemplo, ¿qué es un latino, no? Muchas personas piensan de que todos los latinos son de México, ¿no? Claro. O solamente es una área geográfica, digamos, ¿no? Lo cual hay mucho más, muchos diferentes países, hablamos español, pero hablamos de diferentes maneras y bueno, todo eso. Entonces, he sido muy activa en tratar de fomentar la cultura latina. Incluso cuando estaba en la universidad, de la misma manera, yo llegué a ser la presidenta del Latino Council, Student Council, y trabajábamos mostrando películas en español. En la universidad llegamos a hacer clases de bailar salsa que tuvieron un éxito rotundo y veía gente colas y colas para bailar. Fue muy bonito. Y en las empresas que yo estuve trabajando, en las dos últimas empresas, en Lincoln Electric y Rockwell Automation, también estoy diciendo, ahora que sobre todo en Rockwell, soy casi nueva, ya estoy involucrada en el equipo. Estamos trabajando para desarrollar actividades del mes de septiembre por la herencia hispana. Entonces estamos trabajando para fomentar, lo que queremos hacer es fomentar la capacidad de los latinos. A los latinos, el estereotipo de latino probablemente termina en, sí, gente alegre, la comida, la música, pero de repente no hay más. Y el objetivo, por lo menos en Rockwell, el objetivo que va a ser ahora en este mes es demostrar que hay muchos latinos en
en todos lados que están contribuyendo con el éxito de este país, que han logrado muchísimo, que son hay muchos que han sido los primeros en hacer algo, y creo que es importante resaltar eso, además de resaltar nuestra comida, la cultura, la alegría que tenemos. Creo que es importante resaltar el liderazgo que tienen muchos latinos, la participación en la actividad, ¿no? En mi anterior trabajo también pusimos clases de español. Español y tuvo excelente acogida. En esas clases aprovechábamos para mostrar qué es un latino, ¿no? Y que de los países que vienen, de las costumbres que tienen, y la verdad es que fue un éxito también. Muchas personas llegaban a inscribirse, muchísimas personas, y duró como hasta que yo me fui, ¿no? Claro. ¿Cómo tratas de mantener o qué tradiciones tratas de mantener en tu propia familia de Perú, en tu hijo? ¿Qué le estás pasando a tu hijo? Aparte del idioma, ¿no? ¿Qué cosas peruanas le estás inculcando a él? Todo. Digamos que todo lo que se puede. La comida, la cultura. Ahora sí ya me parezco a mi papá, ¿no? Es que le pongo la música, los programas, y yo digo, mi papá hacía lo mismo, pero bueno, dije ya, ¿no? Entonces, pero mi hijo es muy receptivo y aprende muchísimo y está muy abierto. Cuando puedo le enseño, de las pocas palabras que yo sé en quechua, se las enseño en quechua también. Y bueno, sí, el año pasado que fuimos a Perú, viajamos a Cusco, cumpleaños, él quería ir a Cusco por su cumpleaños. Creo que realmente mi hijo ahora es más peruano que la papa. No sé si lo llamamos así, porque en Perú hay como 5.000 variedades de papas, así que realmente él podría decir que él es más peruano que la papa. ¿Tienes orgullo de ser peruano? Tiene orgullo de ser peruano, juega soccer aquí y va con su polo de Perú, ¿no? Va con su polo de Perú, ha hecho apago a la tierra, ¿no? Como hemos estado en Cusco, ha hecho eso, así que él está aprendiendo mucho, y de repente a mí me ha ayudado mucho también aprender más, y porque tengo el deseo de transmitir todo lo que pueda con él, pero creo que ha fomentado que yo esté más conectada a eso también. ¿Cuál es hasta ahora, ¿no? En estos años de vivir aquí en Ohio y de empezar no solamente una carrera, pero tu familia, también tu propia familia aquí? ¿Cuál es el momento de más orgullo que has tenido hasta ahora? Yo creo que yo creo que una de las cosas que tenemos los latinos es que trabajamos un montón y damos el 110% de todo, pero somos muy tímidos de repente, no nos vendemos mucho, ¿no? Yo creo que siempre he tenido mucho, me ha ido muy bien en mi propia carrera, ¿no? Haciendo lo que quería, o sea, no he tenido eso ha sido una bendición de poder trabajar como ingeniero con mi maestría y poder seguir creciendo en un mundo que totalmente es nuevo, o era nuevo, pues todavía sigo aprendiendo, pero cambiando mi manera de pensar, ¿no? Porque los latinos pensamos de otra manera, ¿no? Tratando de aprender cómo funciona la mente de los americanos para
llegar a hacer las cosas. Yo creo que el haber podido ascender, ¿no? Es en la carrera que tengo, ha sido muy interesante. Y sobre todo tener el reconocimiento de tus colegas, ¿no? De gente que tiene mucha experiencia, gente que ha estado, que han nacido aquí, han crecido aquí, que puedan reconocer la calidad profesional y el trabajo. Creo que ese es el éxito, lo que me hace más orgullosa de lo que he podido lograr aquí. Kat, ¿qué significa Ohio para ti? Ohio. Yo creo que para todas las personas que vivimos o venimos de otros países, es como que nuestro corazón está partido en dos, ¿no? Es la mitad de tu corazón todavía está en tu país, con tu familia, con tus costumbres, y la otra mitad está donde ahora lo llamamos home, ¿no? Entonces, para Ohio ahora para mí es mi casa, donde está mi familia, y ya no se siente como, al principio te comentaba que siempre quería regresar y mi idea era regresar, y entonces veía que esto era algo pasajero, ¿no? Bueno, ya después de tantos años ya esto no es pasajero, pero ya lo siento como parte mía, ¿no? Pero definitivamente es como que internamente uno está partido en dos, porque quisieras traer tal vez las dos cosas, estar en los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Pero ya Ohio para mí significa mi casa, ¿no? Mi vida. Claro, claro. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros sobre tu experiencia como latina en Ohio, o como inmigrante, o sobre tu vida en general? Yo me gustaría compartir lo que estaba mencionando, era de que hay muchas personas latinas que tienen mucho potencial y que los latinos de por sí, como había mencionado antes, tenemos el chip metido dentro de nosotros de que tenemos que trabajar y terminarlo, no nos podemos ir hasta que terminemos, ¿no? Que es una cualidad maravillosa, que nos ayuda muchísimo. Pero creo que también debemos aprender a valorarnos y también poder decir los logros que hemos tenido. Nos cuesta mucho trabajo poder hacer eso. Creo que eso es importante, poder aprender para poder seguir adelante. Y las otras cosas que he visto también mucho, en algún momento quise ayudar como parte de la Asociación de Mujeres en Ingeniería, quería ayudar a los colegios donde habían niños latinos, porque lo que veía era que muchos latinos no estudian, no terminan de estudiar, no terminan de seguir adelante por muchas razones. Pero yo tal vez puedo, con mi propia experiencia, puedo decir que hay maneras de poder seguir estudiando en la universidad, buscando becas o buscando oportunidades. Creo que no se deben dejar o no deben permitir que de repente alguien les diga que no vas a poder más, trabaja de esto porque es tu única oportunidad. Creo que hay muchas más oportunidades para todos, y creo que los latinos en los colegios, además de terminar su secundaria, deben hacer todo lo posible para seguir con estudios de universidad o college, lo que puedan, porque creo que
que tienen mucho que aportar. Es excelente, hay muchas oportunidades, pero solo es el tema que no sientan de que no lo van a poder conseguir, o porque si no hay recursos no lo van a poder completar. Hay muchas oportunidades, solo tienen que tener las ganas de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y por compartir tu historia. A ti, Elena, muchísimas gracias a ti por compartir este tiempo conmigo también y por la entrevista.